Vamos a dar inicio a esta primera conferencia magistral. Y bueno, uno de los temas más importantes en el que nos estamos enfrentando en este momento en todo el mundo tiene que ver con resistencia antimicrobiana. En ese sentido, los hospitales atienden muchos enfermos, pero diversos factores, particularmente lo que tiene que ver con estancias prolongadas, uso de medicamentos inmunosupresores, esteroides, el uso de catéteres, el estar en terapias intensivas, tanto neonatales como de adultos, y con un profundos déficits en educación en lo que tiene que ser medidas primarias de prevención, como es el lavado de manos, es de que se tienen altos índices de resistencia en el mundo y existe una amenaza global de muchas de estas bacterias para poder contrarrestarla con antimicrobianos por los patrones de resistencia tan importante que tiene. En ese sentido, nuestra primera conferencia magistral lleva el nombre de Resistencia Antimicrobiana, un problema de salud global, y será impartida por la doctora María Virginia Villegas Botero. Ella es médico internista, infectóloga, con maestría en microbiología, investigadora docente en resistencia bacteriana, directora del Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana y Epidemiología Hospitalaria y profesora adjunta en la Universidad El Bosque, médico internista de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Tiene maestría en Ciencias en Microbiología en la Universidad del Valle y es fellow de enfermedades infecciosas en la Universidad de Miami, donde es profesora adjunta del programa para América Latina. Ella, junto con el profesor, el doctor Germán Esparza, que está aquí en la sala, también de Colombia, son líderes latinoamericanos en resistencia antimicrobiana. Él estará mañana en la sesión de las 9, pero hoy escuchamos directamente desde Colombia a la doctora María Virginia Villegas Botero. Bienvenida, doctora, muchas gracias por su participación en este importante foro de los hospitales civiles de Guadalajara. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos, de verdad, a la Universidad de Guadalajara, muchas gracias por darme este honor, a todas las personas, a los amigos mexicanos, a Verónica que ha estado detrás aquí grabando las charlas y haciendo todo lo posible para que funcionen, a Germán Esparza, por supuesto, mi amigo, que nos está representando espectacularmente allá. La próxima vez esperemos estar juntos. Entonces, voy a hablar de resistencia antimicrobiana, un problema de salud global. Yo hago investigación en la Universidad del Bosque y recibo grants educativos para hacer investigación y además honorarios de estas compañías farmacéuticas. Sin embargo, no hay ningún conflicto de interés para esta charla. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la charla? Van a ser 3. Vamos a mostrar el problema de la resistencia bacteriana en el mundo. Vamos a revisar los 2 mecanismos más prevalentes de resistencia bacteriana en gram negativos, como son las beta-lactamasas de espectro extendido en enterobacterales y enterobacterales productores de carbapenemasas. Y vamos a discutir, vamos a cerrar con las opciones terapéuticas presentes y algunas futuras. Entonces, miren el problema de la carga global de resistencia bacteriana a los antimicrobianos. En este artículo, que es espectacular, del 2019, se hace un análisis sistemático. Se estimaron las muertes y los años de vida ajustados por discapacidad atribuibles y asociados con la resistencia antimicrobiana. Utilizaron varios patógenos, 88 combinaciones de patógenos y fármacos en 204 países y sacaron datos de toda la literatura y tuvieron 471 millones de registros individuales. Y se utilizaron modelos estadísticos predictivos para producir la estimación de la resistencia antimicrobiana. Perdón que se me pasó esto. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos? Más o menos 5 millones de muertes asociadas con la resistencia antimicrobiana. La tasa de mortalidad por todas las edades atribuibles a la resistencia fue más alta en el África subsahariana occidental. Miren, las tasas tan altas, y la más baja fue en Australia.
Las infecciones del tracto respiratorio inferior representaron casi 1.5 millones de muertes asociadas con la resistencia antimicrobiana, lo que lo convierte en el síndrome infeccioso más oneroso que tenemos, ya lo van a ver. Y los 6 patógenos responsables, ¿sí?, por frecuencia de esta resistencia antimicrobiana y de muerte son E. coli, seguido por Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Aquí vemos esta tasa de mortalidad que les mencionaba y subrayé básicamente a Latinoamérica, sur de Latinoamérica, luego el Caribe, Latinoamérica andina y tropical y Centroamérica. Entonces vemos cómo hay una diferencia muy grande de lo que se ha dicho que es la carga de resistencia antimicrobiana en el mundo. Si miramos de lo que ya les había adelantado, estas son las 3 enfermedades de mayor impacto. La primera es infecciones de las vías respiratorias inferiores y del tórax, luego le siguen infecciones del torrente sanguíneo y luego infecciones intraabdominales. Y si combinamos estas 3, tendríamos que más o menos estas 3 corresponden al 80% de las muertes atribuidas a la resistencia antimicrobiana en 2019. Y yo creo que eso persiste todavía y por eso es tan importante que a estas patologías a nivel hospitalario les pongamos mucha atención. Aquí nuevamente los gérmenes más frecuentes: E. coli, Staphylo, Klebsiella, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Y miremos en la próxima diapositiva cómo están distribuidos por regiones en el mundo. Entonces, subrayé aquí Latinoamérica y el Caribe, donde ustedes ven cómo E. coli es el primero, seguido por Staphylococcus aureus, luego le sigue Klebsiella, luego le sigue Streptococcus pneumoniae, luego Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, pero fíjense que en las otras regiones del mundo pueden tener variaciones que son importantes entre regiones de los diferentes continentes. Entonces, miremos este mapa, me gustó mucho, es del año 2019, donde muestran el E. coli resistente a cefalosporinas de tercera generación. Miremos cómo México ocupa un lugar un poco más alto que el resto de Latinoamérica. Tenemos algo en Ecuador también, tenemos algo en Chile y básicamente los otros países, excepto Colombia, que ya también está muy cerquita, de 5 a 10% de lo que se llama E. coli resistente a cefalosporinas. Y ustedes ven que en el resto del mundo hay una distribución muy diferente por cada país. Y ahí la importancia de conocer nuestra epidemiología local. Si miramos a esta Klebsiella resistente a cefalosporinas de tercera generación, miren que México tiene unos porcentajes muy similares a Colombia, a Brasil, a Venezuela, y empiezan a marcarse otros países con una mayor prevalencia, como son Perú, Uruguay y Chile. Entonces, ya vemos cómo en Latinoamérica tenemos diferencias, básicamente, de estas prevalencias de resistencia, y fíjense cómo en Rusia y en otros países, básicamente en África, hay unas tasas muchísimo más elevadas, mayor del 80%. ¿Qué pasa con Klebsiella resistente a carbapenems? Entonces, si bien es un reporte del 2019, vemos básicamente cómo nosotros en Colombia tenemos unas tasas más altas, se describen también en la Argentina, diría que menos en Chile realmente, algo en Brasil, y ustedes están localizados aquí como 5 a 10%, o sea, unas tasas mucho menores que el resto de Latinoamérica. Ahora, revisemos los 2 mecanismos entonces en forma específica, que son los más prevalentes en el mundo: E. coli productor de BLES y enterobacteriales productores de carbapenemasas, y verán cómo Klebsiella empieza a jugar un papel muy importante. ¿Cuáles son las características de esta beta-lactamasa de espectro extendido? Tiene una evolución muy compleja, muy dinámica, una alta diseminación. Eso se debe a que esas características que lleva, esos determinantes genéticos, van en un plásmido, y ese plásmido entra y sale libremente en las bacterias, diseminándose entre especies completamente diferentes. Ese sustrato, cuando ese plásmido entra, que se lo voy a mostrar, prácticamente se activa sin tener que integrarse al DNA, y produce estas enzimas que migran al espacio periplásmico, y cuando se están dando antibióticos como penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos, van a ser hidrolizados. Los antibióticos, como lo vamos a ver, más estables a la hidrólisis son los carbapenems, y hay un problema, es lo que se podría reportar in vitro y lo que realmente se puede dar desde el punto de vista terapéutico. Esto ha generado unas ciertas controversias entre los clínicos de básicamente si se deben o no se deben reportar
a los médicos las cefalosporinas, por ejemplo, cuando una aparece resistente, la otra aparece sensible y uno tiene un test de BLE positivo. Entonces ya veremos cómo eso genera un desafío a los laboratorios de microbiología. Y de todas estas beta-lactamasas de espectro extendido en forma reciente, E. coli es el que predomina globalmente a través de un clon altamente virulento y exitoso que es el ST131. E. coli característicamente en la comunidad adquirió un gen que le pasó una bacteria del medio ambiente que se llama Kluberias corbata. Y al recibir este gen que le permitió producir beta-lactamasas de espectro extendido, estamos viendo llegar pacientes a los servicios de urgencia sin ningún factor de riesgo, sin hospitalizaciones previas, aún sin haber recibido antibióticos previamente, con la capacidad de producir estas beta-lactamasas. Y esto genera digamos, un reto muy grande para los servicios de urgencias, porque uno de los antibióticos que más utilizamos se llama ceftriaxone, el cual sería totalmente ineficiente en el caso de un E. coli productor de BLES. Este es el plásmido causante de este problema, este dolor de cabeza. Él entra, como ustedes ven, al citoplasma, y uno de los problemas más grandes es que lleva varios determinantes genéticos que le permite a la bacteria no solamente producir estas beta-lactamasas de espectro extendido, sino volverse resistente a cloranfenicol, tetraciclinas, trimetilsulfonamidas y por enzimas modificadoras de las quinolonas. Hay una corresistencia alrededor del 30 a 60%, dependiendo de cada país, y también enzimas modificadoras de los aminoglicósidos. Por eso, empíricamente, cuando uno está sospechando una BLE, no debería dar ninguno de estos antibióticos por la probabilidad, ¿sí?, de que haya una corresistencia. Miremos las tasas estimadas de productores de BLES en aislados clínicos de E. coli. Es el Informe Mundial sobre Vigilancia y Resistencia Antimicrobiana del 2014 de la Organización Mundial de la Salud, donde vemos claramente que México tiene unas tasas más elevadas, lo mismo Perú, Paraguay e indiscutiblemente Chile. Entonces, vemos como nuevamente es importante que cada país haga una vigilancia muy permanente y clara frente a estas bacterias para poder ajustar las terapias antimicrobianas de acuerdo a estos gérmenes multidrogo resistentes. Este fue un artículo que nosotros publicamos en el 2014, donde de lo que se había reportado, nuevamente, tuvimos en esa época un 46% de los E. coli que eran productores de beta-lactamasas. En México tenemos otro porcentaje elevado en Perú, como les dije, y en algunos otros países de Latinoamérica. Entonces, en estos datos de las tendencias de susceptibilidad a los antimicrobianos, en este estudio que se realizó cuando se iba a lanzar tigecyclina entre el 2005 y 2012, estos son los resultados de México, donde vemos que el E. coli, productor de BLES, en este periodo de tiempo fue alrededor del 39%, y Klebsiella, productora de BLES, más o menos del 25%. Una de las cosas que ha cambiado en los últimos años es que Klebsiella era la bacteria predominante a nivel nosocomial y le seguía E. coli, pero ahora E. coli pasa a la comunidad muy similar a lo que ha pasado con Staphylococcus aureus meticilino resistente, que se genera un clon de la comunidad, ¿sí? Y este empieza a infiltrar a nivel hospitalario. Ahora miremos el estudio SMART, también en México, entre los años 2009 y 2015. Este SMART es hecho en infecciones intraabdominales, en aislados de infecciones intraabdominales, en aislados de infecciones del tracto urinario. Tanto E. coli como Klebsiella, que uno esperaría fueron los organismos de mayor frecuencia y con la mayor prevalencia de aislados productores de beta-lactamasas de espectro extendido, más o menos un 54% para E. coli y un 39% para Klebsiella pneumoniae. Si miramos el sitio donde se recuperaron estas bacterias, las tasas de BLES fueron del 36% para infecciones intraabdominales y 37% para infecciones del tracto urinario. Estos eran pacientes que llegaban a través de los servicios de urgencias a hospitalizarse. Y por supuesto, como esperaríamos, ertapenem, imipenem, meropenem, que no aparece amicacina, pero los antibióticos con la mayor susceptibilidad. ¿Cuál es entonces la importancia del uso de antibióticos como presión selectiva de beta-lactamasas de espectro extendido? Les quiero mostrar esto porque hay una diferencia fundamental con las carbapenemasas. En el caso de las BLES, como ustedes verán en estos ejemplos, son mucho más dependientes de la formulación de cefalosporinas en general y especialmente las de tercera generación, que son las que más formulamos.
En este estudio, que fue probablemente el primer estudio en que uno empieza a pensar en presión selectiva, el doctor Rahal en Nueva York se enfrentó a un aumento dramático de Klebsiella productora de Bless, marcada como ceftazidime resistente. ¿Qué hizo el doctor Rahal? Hizo cultivos de vigilancia, identificación de los pacientes y básicamente qué pacientes eran ceftazidime resistentes y en esa época, por supuesto, eran imipenem susceptibles. Colocó barreras de contacto y cortización y hizo una restricción marcada de cefalosporinas de tercera generación. Por supuesto, estaba en un ambiente donde había un aumento dramático de las Bless. El hospital copió eso y realmente les dieron la directriz, una reducción de la prescripción de cefalosporinas de tercera generación en un 80%. Y por supuesto, en esa época, frente a las Bless, ¿cuál era el antibiótico más utilizado? Pues imipenem. Y la diferencia es que no suspendíamos la terapia rápidamente, no podíamos desescalar artapenem porque no existía. Y lo que ocurrió realmente como reacción frente a este aumento dramático de Bless con consumo de imipenem del 125% ese año. ¿Qué pasó? Miren lo interesante. Con la restricción de cefalosporinas, hubo una reducción del 44% de la incidencia de Klebsiella productora de Blé, pero un año después empezaron a notar que hubo un aumento del 70% de la incidencia de Pseudomonas aeruginosa imipenem resistente. O sea, no fue las enterobacteriales el que seleccionaron resistencia, probablemente no había circulante en ese momento las carbapenemasas, pero fue Pseudomonas aeruginosa que es la que uno espera que reaccione frente a los carbapenems con sus mecanismos de resistencia, como cierre de porinas, por ejemplo, y activación de la bomba de flujo. Entonces, este es otro estudio muy claro de qué pasa en un hospital cuando básicamente se formula ceftriaxone y después se restringe ceftriaxone y se libera posteriormente la formulación de ceftriaxone. Entonces, se midió el periodo de estudio 2 años antes, ¿sí? Y 2 años después, post restricción de ceftriaxone, el comité terapéutico libera en mayo de 2018 la formulación de ceftriaxona y miden el impacto de este cambio en la aparición de Bless. Además, se monitorizan los dosis diarias definidas por 2 años antes y 2 años después. Miren los resultados. Por supuesto que hubo un aumento de la formulación de ceftriaxone porque fue liberada en el formulario. Se utilizó, por supuesto, más carbapenem, eso es lo que uno dice, apretando el balón, porque cuando uno formula excesivamente un antibiótico, por más barato que sea ceftriaxone, vas a tener que utilizar más carbapenem, así que mucho cuidado. Los otros antibióticos permanecieron relativamente estables y la densidad de Bless aumentó en forma estadísticamente significante y por lo tanto la conclusión de los autores es que el uso de ceftriaxona correlaciona significativamente con la ocurrencia de Bless y por supuesto aumenta la utilización de carbapenem. Entonces, ¿cuáles han sido las 2 estrategias que se han hecho? La primera estrategia fue el doctor Lucen en París, donde cuando se enfrenta con un aumento dramático en su hospital de Bless, pone barreras de contacto, hace cultivos de tamizaje para cortizar los pacientes y no hizo restricción de cefalosporinas, de antibióticos. ¿Cuál fue el resultado? Evidentemente hubo una disminución de la prevalencia de Bless, probablemente los brotes bajó del 94 al 54%, pero miren el tiempo que se tomaron, 5 años para lograr una disminución que ni siquiera llega a menos del 50%. Mientras que el doctor Lou Rice hizo todo lo contrario. Cuando se enfrentó a un brote de Bless, que pasaron de menos del 5 al 33%, lo que hizo fue una restricción de cefalosporinas de tercera generación y en ese momento sustituye por piperacilina tazobactam, que tenía mucho más estabilidad frente a las Bless por el tazobactam. No puso barreras de contacto, no hizo aislamiento, no hizo cultivos de vigilancia y hizo una disminución que fue estadísticamente significante entre el primer cuarto del año 94 al cuarto del 94. Entonces, yo no estoy diciendo que no se hagan barreras de contacto y se hagan precauciones, sobre todo en Klebsiellas productoras de Bless, cuando un paciente tiene secreciones purulentas, etcétera. En el consenso general, uno es de los pacientes con Klebsiella productora de Bless. Hoy en día se considera que los E. coli productores de Bless no tienen ningún impacto, básicamente aislarlos. Pero si ustedes no restringen cefalosporinas de tercera generación, nunca van a tener una disminución real de las beta-lactamasas de espectro externo. Bueno, vamos a discutir básicamente los enterobacteriales productores de carbapenemasa, que está marcado, y
Primero, hablemos un poquito de la limitación y fortaleza de las opciones terapéuticas más utilizadas de las GLES. Entonces, tenemos una evidencia de la alta mortalidad con terapia inapropiada frente a las GLES. El laboratorio de microbiología solo puede, en el test de BLES, identificar las GLES en Klebsiella, E. coli, Proteus mirabilis. Eso no quiere decir que las otras bacterias no las tienen, pero el test de BLES con ácido clavulánico solamente está diseñado para estas tres, digamos, bacterias. Las demás que portan genes como AMC, como el Enterobacter, Citrobacter, Serratia, no lo vas a hacer porque el AMC hidroliza el ácido clavulánico. Tenemos un claro desacuerdo, estamos de acuerdo, que compartimos con el doctor Germán Esparza, que uno no puede reportar de acuerdo a lo que salga in vitro, que si yo tengo una cefalosporina como ceftazidime sensible y ceftraxona resistente con un test de BLES, yo no puedo reportarlo así, yo tengo que interpretar como resistente todas las cefalosporinas y debería de suprimir del informe a cefepime y piptazo porque no son opciones terapéuticas como se los voy a mostrar, ya que la evidencia reciente, como el estudio Merino, mostró una mayor mortalidad en piptazo que en meropenem. Ahora, ¿qué pasa con los carbapenems en términos generales? Los estudios, ustedes pueden encontrar lo que ustedes quieran, a favor o en contra, o que no mostró ningún impacto, pero los estudios que han mostrado una mayor eficacia de los carbapenems en el tratamiento de la BLES han sido contundentes. Por ejemplo, este metaanálisis, que incluyó 21 estudios observacionales por bacterias secundarias a BLES, mostró menor mortalidad para los carbapenems versus cualquier otra opción como cefalosporinas, fluoroquinolonas o aminoglucósidos. La revisión de Bassetti y la doctora Tama mostró mucho menor mortalidad con los carbapenems que en el brazo aún de piperacilina o de otras opciones. El estudio Merino mostró claramente menor mortalidad, ahora se lo de los carbapenem versus piptazo. Y en el caso de ertapenem lo quiero traer porque siendo un carbapenem es bastante estable a las GLES, no hay estudios en shock séptico, idealmente no se debe dar en hipoalbuminemias menores de 2, pero el ertapenem funciona en bacterias y funciona en otras infecciones producidas por galactamasas de espectro extendido. ¿Qué pasa con piperacilina tazobactam? ¿Por qué no estamos de acuerdo en usarla en BLES? Primero, porque las bacterias gram-negativas pueden producir concomitantemente BLES y AMC, disminuyendo la actividad del piptazo, porque el tazobactam está claramente influenciado por el efecto inóculo, a diferencia del comportamiento de las concentraciones inhibitorias anímicas de los carbapenems. El más afectado podría ser el ertapenem, pero sigue siendo estable, y que pueden tener varias diluciones por debajo de los puntos de corte, mientras que en la MIC claramente se altera en una forma dramática cuando yo estoy con un inóculo y doy piperacilina tazobactam. Ahora, es importante reconocer que el patógeno tiene mucho que ver, es mucho más fácil tratar un E. coli en orina, donde el antibiótico penetra básicamente produciendo bacterias o una Klebsiella pneumoniae, que es la más asociada con mortalidad. Pero el estudio Merino, independientemente, fue principalmente en Escherichia coli, muchos de ellos ni siquiera en bacteriemia, y aún así, cuando se hizo el primer corte, mostró que ya había 12% de mortalidad en el brazo de piptazo y solo 3.6, 3.7 en el brazo del meropenem, lo cual ya era estadísticamente significante, y eso obligó a los investigadores a suspender el estudio. Por ahora, se aconseja no usar piptazo excepto en situaciones clínicas individuales y con un seguimiento muy pegadito del paciente. Ahora, cefepime es muy similar, puede dar in vitro sensible, pero no se recomienda porque también tiene un alto efecto inóculo, sobre todo en neumonías, osteoartritis, endocarditis, infecciones intraabdominales, llevando a un aumento dramático de la concentración inhibitoria mínima, y los carbapenems han mostrado en todos los estudios mejores resultados clínicos. ¿Qué pasa con fluoroquinolonas? Es muy interesante porque teóricamente es una opción terapéutica. Si no aparecen las enzimas modificadoras o acetiladoras de las fluoroquinolonas, vamos a tener un grupo de pacientes sensibles básicamente a las fluoroquinolonas y que son productores de BLES. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, con la concentración inhibitoria mínima. En este estudio que les traigo, cuando ellos comparan básicamente bacterias que tienen mix entre 0.12 y menos de 2 microgramos, estamos hablando de levo, versus aquellos aislados que tenían una susceptibilidad mucho menor para la levofloxacina, ¿sí?, lo que vimos es que había un impacto negativo, aún en este rango que se considera sensible. O sea, lo ideal es que sea mucho menor de 0.2. Entonces, es importante también considerar la resistencia local para su uso empírico y su presión selectiva frente a otras bacterias.
Indiscutiblemente, ciprofloxacina y quinolonas están implicadas en presión selectiva y en selección de resistencia a otra bacteria. Mi opinión personal es que deben usarse solo para terapia dirigida con un cultivo positivo que muestre sensibilidad o para desescalar, siempre con una concentración inhibitoria mínima muy bajita, ¿sí? Y a veces los usamos en pacientes alérgicos con cultivos, por supuesto, que muestran sensibilidad. Pero empíricamente, en un ambiente de BLES, no debe ser una opción terapéutica empírica. Bueno, ¿qué pasa con tigecyclina? Los datos in vitro son muy buenos. Hay muchos estudios que han demostrado la actividad in vitro y algunos la actividad terapéutica de tigecyclina. Por ejemplo, en este estudio, el 70% de los 33 pacientes tratados con tigecyclina lograron la resolución de la infección, tanto para enterobacteriales carbapenem resistentes como productores de BLES. ¿Cuál es mi opinión cuando uno revisa prácticamente todos los estudios? Y aquí hay una excelente revisión en esta referencia. Es que puede ser una alternativa para reemplazar los carbapenems en infecciones intraabdominales, infecciones de piel y tejidos blandos, neumonía adquirida en la comunidad y algunas neumonías nosocomiales. Tanto en bacteremia como en neumonía nosocomial hay que evaluar muy bien al paciente porque realmente allí han ocurrido los fracasos terapéuticos. Probablemente se debe a la baja dosis que se utilizó desde un principio, como fue una dosis de carga de 100 miligramos y después 50 cada dosis. Cuando yo voy a tratar, sobre todo, por la razón que sea, enterobacteriales carbapenem resistentes, siempre debo duplicar la dosis de carga 200 y después 100 cada dosis. Ahora, esto fue lo que digo, puede haber tenido la dosificación inicial un impacto negativo, pero indiscutiblemente en bacteremias, a menos de que lo use en terapia combinada, no debe ser nunca usado en monoterapia. En neumonía nosocomial, a pesar del estudio Bassetti, que muestra cierta eficacia con doble dosis, si hay otra opción terapéutica, siempre utilizarla. Pero en piel y tejidos blandos, infección intraabdominal, por supuesto, y neumonía adquirida en la comunidad, los resultados son excelentes. Y sería una excelente opción para desescalar en pacientes alérgicos a beta-lactam. ¿Qué pasa con aminoglicósidos? No se recomienda monoterapia para infecciones por BLES ni carbapenemasas, excepto en infecciones del tracto urinario no bacteriémicas por el alto riesgo de selección de resistencia. Hay varios estudios, uno de estos sistemático, un metaanálisis que mostraron eficacia similar en infecciones del tracto urinario, pero disminuye con las infecciones por otra fuente. En términos generales, se consideran que tienen mayor toxicidad y menor eficacia en infecciones sistémicas. Podríamos usarlas en algunas infecciones, yo diría que en infecciones del tracto urinario en pacientes bastante estables, donde un aminoglicósido vamos a usarlo por tiempo muy corto en un paciente que no tenga ningún tipo de riesgo de nefrotoxicidad. Y un punto importante es que siempre hay que tamizar para las BLES gente y amica, porque las enzimas modificadoras de los plásmidos que producen BLES afectan mucho más a gentamicina que a micacina. En el caso de trimetoprim sulfa, hay muy poca experiencia, podrían funcionar en infecciones del tracto urinario, pero debe considerarse la alta resistencia, acuérdese. También hay una vía metabólica que hace con mucha frecuencia que sean resistentes. Usar con antibiograma que muestre sensibilidad de infecciones que no sean severas. ¿Qué pasa con fosfomicina endovenosa para pielonefritis y litos complicadas? Este estudio es probablemente el único estudio que hay, que se llama el estudio Zeus, donde usaron fosfomicina en infecciones del tracto urinario complicadas y las compararon con piperacilina. Hubiera sido mi primera opción de comparación, pero bueno, los resultados mostraron de una erradicación microbiológica que fue mayor para fosfo, de 66 versus 56 de piptazo, una curación clínica similar del 91% para fosfo y 92% para piptazo. En pielonefritis disminuye un poco, pero son muy parecidas. Mi opinión personal, cuando uno mira el estudio, es que no fue un estudio solo para bacterias productoras de BLES. Para ITU podría considerarse por su altísima concentración en orina como monoterapia en bacterias productoras de BLES, pero en cualquier infección sistémica siempre se debe dar en terapia combinada por el riesgo básicamente de selección de resistencia. Pasando a los enterobacteriales productoras de carbapenemasas, nuevamente existe una alta evidencia de alta mortalidad con terapia inapropiada y fenotipos muy difíciles de correlacionar con el tipo de enzima, como les mostrará el doctor Esparza. Es definitivo usar identificación molecular por el impacto de escogencia terapéutica en el tratamiento. Ya verán que si es una KPC, el tratamiento es muy diferente, así si es enterobacterial tiene una metanoenzima.
Existen opciones terapéuticas muy limitadas, dependerá del tipo de la enzima, su expresión, la corresistencia, el inóculo, el tipo de infección, y la terapia con los nuevos antibióticos verán como es superior a terapia combinada. Entonces está la clasificación de las carbapenemasas, tenemos las serin-beta-lactamasas de la clase A, recuerden la KPC que es la carbapenemasa más prevalente en el mundo entero, principalmente están enterobacterales. Tenemos las clase D, que es OXA48, no es tan prevalente en Latinoamérica. Tenemos las metalobeta-lactamasas de la clase B, donde BIM usualmente es muy importante, Pseudomonas aeruginosa, y NDM, la segunda carbapenemasa tipo metaloenzima más prevalente en el mundo entero y se encuentra especialmente en enterobacterales. Miremos la epidemiología de los enterobacterales productores de carbapenemasa. Este fue un estudio que nosotros publicamos en 2020, donde lo que les quiero mostrar es que hay KPCs en todos los países de Latinoamérica. Tenemos la clase de NDM, miren cómo se localizan mucho más, digamos, en México, también en Colombia, y están regados en toda Latinoamérica también. Miremos la clase D, hay muy pocos reportes, en Colombia probablemente 1 o 2 reportes, pero se han visto y se han reportado en artículos individuales en el resto, en Latinoamérica. Entonces, vamos a ver estos datos de la red mexicana. Este es el perfil de resistencia a gram-negativos en hospitalización de adultos de las unidades ROB de México en el 2015, donde si vemos, en el caso de E. coli, hay 1.8 nomás de resistencia a meropenem, ¿sí? Probablemente es la misma tendencia en el mundo, donde E. coli es el que menos recibe este plásmido que le permite producir carbapenemasas. Tenemos Klebsiella con un poco más, que es lo esperado, y Enterobacter, aquí habría que saber si realmente es una carbapenemasa, porque los Enterobacter tienen de represión de AMC, que es la enzima constitutiva, que es capaz de hidrolizar todas las cefalosporinas, apiptazo, eventualmente a cefepime, y si cierra porinas, esta beta-lactamasa es capaz de seleccionar resistencia o hidrolizar a los carbapenems. Sin embargo, toda Latinoamérica, el mecanismo más prevalente de resistencia de un enterobacter a la carbapenem es la producción de carbapenemasas. Probablemente Chile es la excepción, donde hemos visto mucho más BLES con cierre de porinas. Si miramos qué pasa en las unidades de cuidado intensivo, muy similar. Miren, 1.5 en E. coli, 4% en Klebsiella y 5.7 en Enterobacter. Y miramos esta nueva red de fármaco-resistencia INVIFAR, miramos en hemocultivos, que la prevalencia es todavía más bajita. En el año 2018 solamente en 2% y en promedio 1%. Y si miramos de Klebsiella, ligeramente mayor, pero no las tasas que estamos acostumbrados en el resto de Latinoamérica. Este estudio mexicano se los traje porque lo que mostramos aquí es que si bien las tasas siguen siendo muy bajitas del lado resistentes a carbapenem, 2.9 en Klebsiella, 1.5 básicamente para imipenem y lo mismo para E. coli, las carbapenemasas reportadas más prevalentes en México han sido NDM, pero hay un predominio absoluto que no hemos visto, algo de OXA 232 y algo de OXA 181. Miremos la importancia del uso de antibióticos como presión selectiva de las carbapenemasas. Aquí hay un cambio dramático frente a los enterobacterales productores de BLES. Entonces, yo me pregunto, carbapenemasas tipo KPC, donde hay mayor evidencia, ¿cuál es la estrategia? Estudios de casos y controles han demostrado que casi todas las clases de antibióticos tienen potencial de seleccionar enterobacterales productores de carbapenemasas. ¿Por qué? Acuérdese de esta frase que yo siempre uso, lo que yo no mato, lo selecciono, porque sobrevive. Entonces, frente a una carbapenemasa que puede ser resistente, por supuesto, a carbapenems, amicacina, tireciclina, ciprofloxacina, los antibióticos que usted quiera, porque vienen los determinantes codificados allí. ¿Cuál es el antibiótico que uno va a restringir frente a estas bacterias multidrogo resistentes? Es más un problema realmente de equiparar y de usar el antibiótico correcto en el menor tiempo posible para la bacteria adecuada. Entonces, las carbapenemasas, por eso son multidrogo y par resistentes y pueden entonces sobrevivir al uso de múltiples antibióticos y cualquiera de ellos estaría asociado a la selección. Por lo tanto, el número acumulado de exposición de antibióticos es mucho más importante que el uso de una clase específica. Entonces, una conclusión muy simplista, asumir una familia como la causante. Los carbapenems son los causantes de carbapenemasa, no las cefalosporinas también, porque estas bacterias no se van a morir con el uso de cefalosporinas.
Entonces, no es usar indiscriminadamente carbapenem, simplemente utilizar tan antibiótico en el sitio adecuado, como dice los programas de optimización de antimicrobianos. Y miren este ejemplo, es el ejemplo más espectacular. Para KPC es más importante implementar múltiples estrategias que solo la restricción de un antibiótico. Este es el efecto de la intervención nacional en Israel para el control de infecciones con un 80% de reducción. La estrategia más espectacular se ha utilizado en un país con una alta diseminación de carbapenemasas. Y miren esto, no hubo ninguna restricción de ningún antibiótico, que fue identificación rápida de los pacientes con hisopados rectales, cortización, precauciones de contacto, decolonización, excelente limpieza y desinfección del medio hospitalario. Y miren cómo tienen esto prácticamente el brote y luego cae con estas medidas sin restricción de antibióticos. ¿Cuáles son las estrategias terapéuticas para enterobacteriales productores de carbapenemasas? A mí este es el cuadro que más me gusta. De todos estos, pues ceftazidime avibactam es el que tenemos disponible, es el que tenemos que aprender a utilizar y saber cuáles son sus ventajas. Porque los otros vendrán posteriormente. Hablaré de 2 diapositivas de cifedrocol, Astronam avibactam probablemente sea muy interesante. Miren cómo muestran aquí fosfomicina, muestran polimixina beocolistina, que les voy a decir algo, y tigecyclina. Términos generales, avibactam es el inhibidor más potente que existe frente a BLES, AMC, OXAS y también frente a APC. No cubre metaloenzimas, como lo vemos aquí. Aquí está OXAS perfecto. Y Pseudomonas dependerá del mecanismo de resistencia. Si tiene una metaloenzima no la va a cubrir o si tiene otros mecanismos combinados. No sirve para Cinetobacter baumannii y sin embargo, aunque aparece el rojo que dice que la resistencia intrínseca hace que la susceptibilidad sea menor del 30%, resulta que en Stenotropomona maltophilia, como la enzima es constitutiva y es una metaloenzima, cuando es resistente a trimetopin, que es la droga de elección, o levofloxacina, ceftazidime avibactam con Astronam ha mostrado recientemente resultados excelentes. Entonces, todos estos antibióticos dependerán de la actividad que tienen ustedes en su institución y TIGE, ya saben, no neumonías, idealmente no bacterias, sirve, ¿sí? Y excepto, acuérdense que la tigeciclina no tiene actividad contra las 3 P's, Proteus, Providencia y Pseudomonas lígicos. Entonces, los estudios empiezan a salir y básicamente fueron resultados clínicos en pacientes ya tratados como terapia de segunda línea o salvamento para ceftazidime avibactam. En todos los autores como Shields, Van Duyn y Tombrello fue estadísticamente superior con menor mortalidad en el brazo de ceftazidime avibactam, que es el morado, que cualquiera de las otras combinaciones que se escogieron. Eso significa polimixina, aminoglicósidos, tigecyclina, cualquier combinación. Este de Shields es todavía más contundente, donde muestra que la monoterapia de ceftazidime avibactam es estadísticamente superior a, por ejemplo, carbapenem con aminoglicósido, a carbapenem con colistina, que es muy utilizado, y a todas estas otras combinaciones que ustedes ven aquí. Ahora, cuando un antibiótico funciona en ventilación, en pacientes con neumonía, en ventilación mecánica, ese es el punto más importante, que un antibiótico definitivamente tiene una gran actividad in vitro. Y en este estudio, donde compararon ceftazidime avibactam versus cualquier otra terapia apropiada disponible, significando que era sensible in vitro, se hizo un análisis de 41 pacientes que recibieron ceftazidime avibactam versus 36 con otros antibióticos, que fue el grupo control. Miren los resultados. Ceftazidime avibactam tuvo una mejoría mucho más rápida, eso lo mostraron con el SOFA, en el día 4, estadísticamente significante en el día 10. La erradicación microbiológica superior a las otras combinaciones, aquí está la P, estadísticamente significante. La curación clínica fue superior, estadísticamente significante. Aún en pacientes con bacteremia fue superior, tanto en la curación microbiológica como en la curación clínica, miren las P's, y la sobrevida a 28 días fue del 85% en pacientes con ceftazidime avibactam versus solo 61% en el grupo control. Y aquí vemos claramente, aquí hace ceftazidime avibactam con una menor mortalidad en estos pacientes ventilados con infecciones. Bueno, ¿qué pasa en OXAC 48? Realmente la avibactam lo que hace es que protege a ceftazidime si esa bacteria tiene una BLE, tiene una AMC, tiene una KPC, y permite que ceftazidime, que es uno de los antibióticos activos contra OXAC 48, funcione. En este estudio, básicamente se demuestra que el uso en monoterapia ceftazidime avibactam fue efectivo y que lo que realmente se asoció a mayor mortalidad
fue lo que ellos llaman el Increment Score, ¿sí? Que fue un predictor independiente de mortalidad a los 14 días. Aquí vamos, miren la sepsis severa, Pitt Score, Charlson, la fuente de bacteremia, terapia inapropiada, y esto fue lo que estuvo relacionado. Ahora, finalicemos con productores de metalbenzinas. En este estudio, nuevamente, comparan la combinación de ceftazidima y bactam con astronam. Recuerden que metaloenzimas, nuevamente astronam es el que es activo, ¿sí? Las metaloenzimas no hidrolizan al astronam, pero desafortunadamente en las bacterias hay corresistencia y una bacteria puede tener una BLE, se lleva al astronam, una AMC se lleva al astronam, una KPC se lleva al astronam. Entonces, esa combinación lo que hace es que Avibactam entra protegiendo, ¿sí?, al astronam para que no sea hidrolizado y sea el que actúe realmente contra la metalenzima. Entonces, midieron la mortalidad, con esto comparando con cualquier otro antibiótico activo, falla clínica, duración de la estancia hospitalaria, y miren los resultados. 102 pacientes se incluyeron en bacteremias, que eso es mucho más importante, 82 con NDM, 20 con BIMS, aquí están, la distribución más en Klebsiella, como uno esperaría. La mortalidad a los 30 días fue del 19% en la combinación de ceftazidima y astronam versus 44% con cualquier otra combinación. El análisis, que es lo que llaman puntuación de propensión para darle el peso a la terapia, mostró que el grupo de ceftazidima y bactam y astronam estuvo asociado a menor mortalidad a los 30 días, menor falla clínica a los 14, menores días de estancia hospitalaria. Entonces, esto demuestra que esta combinación en enterobacterales funciona. Ahora, unas palabras de cefidrocol. Cefidrocol es un nuevo sideróforo catecol sustituido, que es lo que es muy interesante, es que se une al hierro a través de la mitad catecol para entrar a las bacterias mediante los sistemas activos de transporte de hierro disponibles. Las bacterias van metiendo hierro dentro de su metabolismo y una vez que entra, se separa la molécula y se une a las proteínas unidoras de penicilina, interrumpiendo la formación de la pared celular, similar a lo que hacen los betalactámicos. Se pegan a las PBPs, no hay la transcriptación y se rompe la pared celular. ¿Cuál es el mecanismo de acción? En respuesta a las infecciones bacterianas, el sistema inmune innato minimiza el hierro libre disponible, el cual es un catión esencial para el crecimiento bacteriano, como les dije. Entonces, debido a la menor disponibilidad de hierro en el huésped, las bacterias aumentan la producción de sideróforos y como cefidrocol es un sideróforo, inmediatamente le permite un mayor ingreso a la bacteria. Es como un caballo de Troya. Y no se afecta en presencia de pérdidas de canal de porinas y o sobreexpresión de las bombas de flujo. Entonces, hay unos 3 estudios, no hay muchos, pero en este ensayo clínico de infecciones del tracto urinario, donde compararon cefidrocol 2 gramos endovenosos K8 versus imipenem, fue superior el grupo que recibió cefidrocol, miren, aquí está la P. Luego hicieron otro estudio de cefidrocol 2 gramos cada 8 horas versus meropenem, con neumonía nosocomial, y los resultados fueron muy similares. Luego un pequeño estudio en neumonía social ventilador con Acinetobacter baumannii, donde tengo una gran necesidad de una opción terapéutica. También algo estenotropomona y Klebsiella productora de NM, que tuvieron fracaso clínico. El éxito en general, un estudio descriptivo, fue el del 70% a los 30 días. Pero como todo en la vida que no es perfecto, este estudio, y es una diapositiva, cortesía del doctor Van Duven, en este estudio que lo llamaron Credible, donde dieron cefidrocol y lo compararon con la mejor terapia disponible, ¿sí?, que usualmente es una combinación, donde miraron básicamente neumonías, bacteremias, y estaba Acinetobacter, enterobacterales, carbapenem resistente y Pseudomonas aeruginosa. Miren que no hay diferencia en el resultado primario en curación clínica de cefidrocol y cualquiera de las terapias disponibles mejores, pero empieza a haber una mayor mortalidad en el brazo de cefidrocol, que aquí lo ven claramente, especialmente en Acinetobacter baumannii carbapenem resistente. Entonces, esto tiene investigando a todas las personas que están metidas en estos estudios, porque no se sabe si fue la dosificación, no sabe si es un problema de Acinetobacter baumannii o qué pasa. Entonces, todavía tenemos esa duda de si cefidrocol va a ser la opción terapéutica ideal para Acinetobacter baumannii. Para metaloenzimas va a funcionar, pero para Acineto vamos a tener problemas. Finalmente, ¿por qué no debemos utilizar combinaciones con colistina y polimixina? Sabemos que todo el mundo las utiliza y que si no tenemos ceftazidima y bactam, cogemos la combinación que pueda, pero les quiero llamar la atención de 2 cosas. Sabemos que colistina es una prodroga.
que la comparación a fármaco activo es muy variable porque tiene que pasar a la colistina activa y llegar al sitio de infección a una concentración adecuada. Esto puede tomar varias horas alcanzar concentraciones adecuadas, incluido con dosis de carga apropiadas. Las concentraciones inadecuadas de colistina en pacientes críticos han demostrado un mayor riesgo de mortalidad a los 30 días y resistencia. En el caso de polimixina B, se administra en su forma de sulfato activo, no se tiene que convertir, tiene una mejor farmacocinética y menor riesgo de insuficiencia renal aguda porque no se elimina por el riñón. Se recomienda siempre dosis de carga y después cada 12 horas, pero ojo, en este artículo del doctor Nicolau y sus colaboradores dice, ni la polimixina B parenteral ni la colistina alcanzan una concentración pulmonar adecuada y son opciones subóptimas para el tratamiento de la infección respiratoria como monoterapia. Conclusión de los autores. Deben administrarse en combinación con otros antibióticos susceptibles en enterobacteriales resistentes a carbapenem debido a la alta potencia de fracaso terapéutico, como lo vimos en todos los tratamientos que tenía colistina versus ceftazidima y bacta. La farmacocinética variable impredecible, sobre todo de colistina, y el desarrollo de resistencia en monoterapia. Además, la dificultad de tamizarse in vitro en los paneles que usamos automatizados. El uso de polimixinas, concluyen ellos, como columna vertebral del tratamiento de enterobacteriales resistentes a carbapenem, debe disminuir y el papel de estos agentes debe reservarse como terapia rescate cuando se hayan agotado todas las demás opciones. Probablemente donde en Pseudomonas pan resistente, que no tenemos nada más que darle, en Acinetobacter baumannii. Pero mientras estas Pseudomonas sean sensibles a Ceftazidima y Tazobacter o sean sensibles a Ceftazidima y Bacta, en caso de Pseudomonas o enterobacteriales, siempre se debe preferir. Entonces, además de este problema, miren la falla renal. En este estudio demostraron que la incidencia de fracaso renal agudo asociado a colistina no fue tan bajito como lo han dicho, sino que es alrededor del 48%, y además hay otros factores independientes para que se aumente más la toxicidad renal, como son sepsis severa, shock séptico, creatinina sérica, y lo que es peor es que solo el 56% de los pacientes que desarrollaron esta insuficiencia renal, que llaman fracaso renal agudo, sobrevivieron. A los 6 meses, estos pacientes que teóricamente tuvieron falla renal, tuvieron 32% enfermedad renal crónica. En resumen, la resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública en el mundo. Tanto E. coli como Klebsiella están entre las bacterias con mayor resistencia y mortalidad asociada, siendo las Blesi y carbapenemasa los mecanismos más prevalentes de resistencia. Los carbapenem siguen siendo la mejor opción terapéutica para Blesi en infecciones severas. Sin embargo, se debe tratamiento corto y desescalar apenas el paciente esté estable hemodinámicamente y se pueden bajar a estas otras opciones como les mostré. Ceftazidima y Bacta es la mejor opción para carbapenemasas, KPC, OXA48 y a la sorciácea astronal es una opción terapéutica para metalobeta-lactamasa. Las combinaciones con otros antibióticos son lejos inferiores a ceftazidima y Bacta, y para metalobeta-lactamasa la opción futura podría ser cefidrocol, pero faltan estudios en otras bacterias como Acinetobacter baumannii. Recuerden, esta es una frase que yo siempre he dicho, no hay antibiótico bueno o malo, sino mal utilizado para la bacteria equivocada. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la doctora María Virginia Villegas Botero por esta extraordinaria presentación sobre resistencia antimicrobiana. Y bueno, la hicimos esperar bastante, pero aquí en México somos un poquito ceremoniosos. Entonces, está muy bien. El día de mañana, y para no quitarle más el tiempo, doctora, vamos a tener un taller con Germán, donde discutiremos los datos que presentó en casos específicos y evidentemente el complemento que hará el doctor Germán Esparza. Muchísimas gracias por su presentación, doctora. Esperamos tenerla en el futuro en físico en Guadalajara. Total. Y por ahí le mandamos un regalito con Germán Esparza. Ay, muchas gracias. Que no se lo van a tomar. Muchísimas gracias. Un placer. Espero verlos pronto, en presencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que pasen buena noche. Buenas noches. Bueno.